Cuando hablamos de la Revolución de Abril de 1965, pensamos en combates y líderes, pero pocas veces recordamos el rol de la mujer. Sin embargo, ellas también estuvieron ahí, participando, arriesgando sus vidas y defendiendo sus ideales. En medio del conflicto, muchas mujeres rompieron esquemas y asumieron roles que la sociedad no les había permitido. Desde el apoyo logístico hasta la participación directa, su aporte fue silencioso, pero fundamental. Hoy abrimos un espacio a esas historias que merecen ser contadas y reconocidas, una historia que merece mayor visibilidad. Recordar a la mujer en la Revolución de Abril es hacer justicia a la historia, es reconocer que su valentía también ayudó a construir la democracia dominicana y que su legado sigue presente en cada espacio que hoy ocupan las mujeres. Es por eso que me he hecho acompañar de Reina Rosario, que este tema, no solamente por su formación académica, sino por el sentimiento que se identifica con esas luchas, ha llevado durante su vida como historiadora. Bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación, Reina. Yo con mucho gusto, Ángela. ¿Hablemos de Abril? Sí, Abril es... Dicen que los abriles son peligrosos porque históricamente han pasado cosas muy importantes, pero de todas ellas, la Revolución de Abril marcó un hito en muchos sentidos, incluso internacionalmente. No se había registrado en América Latina la participación de la mujer tan de lleno en una revolución que tuvo varias etapas y se convirtió en una guerra patria. Y es que la mujer dominicana de todos los sectores dijo presente. Presente no solo con los roles tradicionales femeninos, sino desde ser locutoras en las emisoras, que ocuparon un lugar central en lo que fue el llamado a la revolución y el sostenimiento de la resistencia hasta el combate, hasta tener mujeres instructoras en las academias militares. En todos los órdenes participaron, de todas las clases sociales. Entonces, esa lucha y esa integración masiva de la mujer no se ha reconocido en la historia. Incluso con sus propios compañeros que estuvieron con ella en combate y en situaciones revolucionarias, escriben y no las mencionan. Entonces, aquí hay una deuda histórica con la mujer dominicana, pero sobre todo con las mujeres de Abril, porque ese Abril tuvo 120 días de resistencia que sin el apoyo, sin las acciones de las mujeres no hubiera sido posible. Es que cómo se minimiza el rol de la mujer en los diferentes ámbitos en la historia. O sea, desde, qué sé yo, desde la creación, desde el rol que que tuvo desde el inicio en la civilización agrícola. Sí. En la misma participación, si nos vamos al tema de la religioso, o sea, no puedo dejar nunca de mencionar a Magdalena, cómo tergiversan su realidad para poder disminuir lo que fue su impacto en esa revolución de conciencia también. Claro, y no solamente es que esté ausente, sino que distorsionan su papel. Es eso. La desvalorizan para que no tenga importancia si alguien se entera. Entonces, eso ha pasado históricamente, pero es hora de revisitar lo que fue ese gran hecho. La Revolución de Abril fue el hecho más importante después de la Restauración de 1865 hasta hoy día.
así de importante. Fue una revolución que ha sido también ejemplo en Latinoamérica, porque fue una revolución que inició pidiendo una constitución. Óigame usted, ¿qué sentido de madurez tenía este pueblo? Se inició una verdadera revolución pidiendo restablecer una constitución democrática, pero democrática donde habían participado todos los sectores de la sociedad dominicana. Incluso 2 enfermeras estuvieron ahí en esa consulta de ese momento histórico. Pero lo importante aquí es ahora, en este abril y todos los abriles, pues reconocer que hay una deuda pendiente. Y una deuda pendiente porque significa que las mujeres de abril fueron fundamentales y no aparece así en los libros. Se cuela alguna de ellas porque su rol fue tan importante que no es posible obviarla, y por eso aparecen unos nombres. Sí, entonces, sí. Por eso estos espacios... O sea, su aporte fue tan valioso y tan contundente que no ha habido forma de ocultarlas. Sí, porque estuvo a todos los niveles. Una Yolanda Guzmán, ¿verdad? Una mártir, una Aniana Vargas, una militante, una revolucionaria de toda la vida que abrió el primer comando de la zona norte en su propia casa en la Juan de Morfa, ¿sí? Entonces, así vamos. Pero no solamente las mujeres de la clase media que pertenecían a los partidos políticos de izquierda, ese gran partido de masa que aglutinó a la juventud dominicana de aquella época, el de Manolo Tavares Justo, el 14 de junio, pero también en esa época estaba el PSP, el Partido Socialista Popular, que después devino en lo que fue el PCD, pero el MPD, que escribió una historia de la resistencia maravillosa, y que este pueblo conoce muy poco, y que un colega no hace mucho se ganó un premio en el Museo de la Resistencia escribiendo un libro sobre la historia del MPD. Ahí también hay mujeres valiosísimas en todos los órdenes. Eso es porque ahora, así como te mencionaba a Magdalena y saliéndolo un poco de abril, sucede con la independencia. O sea, cuando se mencionan las mujeres no hablan de su rol de impacto político social, sino que la relegan a labores muy manuales, como la que hizo la bandera. Sí, la que cosió la bandera. Pero no hablan que una Baltasara de los Reyes cogió su fusil y estuvo ahí en la Puerta del Conde. No hablan de una María Trinidad Sánchez que fue la primera mártir, pero fue porque era una trinitaria de verdad y continuó, porque uno de los elementos del juramento de los trinitarios era que mientras exista uno de los trinitarios había que continuar esa lucha, y ella lo hizo. Entonces, no se habla de esas mujeres. Entonces, es preciso que el pueblo dominicano y sobre todo la juventud conozca que estuvieron en todos los frentes y en todas las acciones. Los nombres más conocidos en realidad son los nombres de las mujeres burguesas o pequeño burguesas que eran militantes de los partidos de izquierda, como el nombre de Edma Tavares Justo, el nombre de Sagrada Bujoso, de Teresa Espaillá, de muchas mujeres que ya eran militantes en los partidos de izquierda y que ellas mismas dicen que en los partidos de izquierda pues estaban relegadas, ¿verdad?, a una área femenina.
y que no disfrutaban en igualdad de condiciones de las capacitaciones ni de los medios de mando dentro de la organización porque eran femeninas. Hay un libro interesantísimo de Margarita Cordero, que es una de esas mujeres que desde el 14 de junio, junto con Magali Pineda, escribieron un libro entrevistando a 6 mujeres que tuvieron participación de diferentes sectores. Entonces, ese libro se titula Ellas también hicieron abril. Muy bueno el libro. Y ahí Magali Pineda narra cómo, dependiendo también de las clases sociales, el haber participado en la Revolución de Abril fue diferente para cada una de estas mujeres, de la clase media, de los barrios populares. Y también, eso no lo dice el libro, pero en una investigación que yo hice, sentía que tenía que incluir un tercer grupo de mujeres. ¿Qué grupo de mujeres crees tú que sería ese? Mira, lo que estoy viendo, o sea, es que la pasión tuya con el tema te va, porque lo vive y se nota. Eso me llama la atención. O sea, habla de mujeres con diferentes roles, ninguno de ellos más importante que otro, todos necesarios, indispensables, y que contribuyeron e impactaron al logro de los objetivos perseguidos. No obstante, también habla de la diferencia de clases. O sea, no fue sencillamente un grupo de un nivel de conciencia por la formación o por la clase económica o social a la que pertenecían, sino que hubo de todas las clases, de todo el nivel educativo. ¿Cómo, Reina, ves tú que se dio la interacción, si es que hubo, entre esas mujeres con el propósito, el objetivo de la revolución? Claro que sí. Y empiezo para contestar esa pregunta aclarando que la revolución fue en Santo Domingo. No dio tiempo a llevarla al interior, aunque entrevisté a varias mujeres que hicieron una labor tratando de extender esta revolución hacia el interior del país, llevando armas en las puertas de los vehículos. Pero en fin, vamos a ver las mujeres que participaron. Esta revolución de abril, en su primera etapa, que fue una verdadera revolución, porque lo que nosotros llamamos revolución de abril, la guerra de abril, la guerra patria, pues conjuntamente en todo eso nosotros podemos ver 3 revoluciones. Vamos a ver. Sí, una revolución militar, una revolución propagandística, o mejor dicho, una guerra militar, una guerra en la propaganda y otra en lo político. Y dice Lipe Collado, una persona que participó y que ha escrito sobre su participación y la visión que tenía en ese entonces, que realmente hubo 3 guerras diferenciadas y que el pueblo dominicano del 24 al 30 ganó lo que era la guerra militar, ¿verdad? Militar, ¿sí? Y que ganó lo que fue la guerra propagandística, es decir, no solamente en el país, la gente venía de los pueblos, de las ciudades a integrarse, a luchar, sino también fuera del país, toda América Latina, pero todo el mundo. Ahí está, por ejemplo, Pablo Neruda, que escribió un poema famosísimo y hermosísimo sobre la Revolución de Abril. Versiograma
a Santo Domingo, que es una cosa hermosa, que uno lo puede utilizar porque es una verdadera cátedra de historia, porque describe la historia de esta isla desde la llegada de los españoles y de una forma como solo Neruda puede hacerlo, hermosa pero real y tomando partido. Dice, parece que fue el diablo y no Colón quien se entendió con los indios. Sí. Y dice, empieza así, por ejemplo: perdonen si les digo una locuras en esta triste tarde de febrero. Y si se va mi corazón cantando hacia Santo Domingo, compañeros. Sí, es larguísimo. Sí, pero es canción también. Es canción. Y que exhortamos a quienes puedan ver este programa, que busquen eso en las redes y que lo lean, porque él va a hacer un recuento de toda América Latina en ese momento histórico que toda América Latina empezó a defender y estaba aliado con la democracia dominicana. Entonces, las mujeres de todas las clases sociales, yo no te digo que se unieron, pero el patriotismo las unificó en torno a la defensa de la patria. No hubo una organización como tal de mujeres propiamente, pero en los hechos sí hubo una solidaridad y un apoyo muy grande. No había allí diferencia de clase social a la hora de prestar los mejores servicios y también los grandes sacrificios a la revolución. Fueron las mujeres burguesas las que cruzaban ese cordón de seguridad que implicaba poner en juego su vida, pero fueron las mujeres de los sectores populares las que, sin ninguna orientación de ningún partido político, se vieron en la guerra misma y tomaron partido. Una de las cosas más importantes que me impresionó fue conocer una de esas mujeres. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. No me impresiona, no me parece extraño el que las mujeres busquen la manera de unirse cuando una causa la consideran de gran relevancia. No las divide condición social, educativa o de muchas creencias, cuando encuentran un objetivo común para el bien de las mayorías. Y por lo que me narras, eso se dio en la Revolución de Abril. No importaba, como ya he dicho antes, estatus económico, social, intelectual, sino una causa de impacto a toda la nación y que trascendió a través del mundo, dejando ejemplos de mujeres preparadas, valientes, que defendieron la causa. Dentro de todas esas mujeres, que muchas de ellas sencillamente el hecho de no conocerlas no significa que hicieron una labor trascendente. ¿Cuáles? Me has mencionado algunas. ¿Cuál de ellas de manera específica te ha impactado? Sí, bueno, me ha impactado. Primero,
debo decir que haciendo esta investigación sobre Aniana Vargas, que fue una luchadora de toda la vida, estos son 2 tomos y aprovecho para decirle a quienes nos puedan ver que esto está disponible en el Archivo General de la Nación. Solo tienen que poner Luchas Exitosas de Aniana Vargas o mi nombre, Reina Rosario, y van a tener los 2 tomos. Aquí hay 2 tomos de investigación. Esta mujer fue una mujer de Bonao, una lomera, como ella decía, porque era de la Loma de Blanco, pero era una hacendada y que fue una antitrujillista. Y esta mujer tuvo que, para salvar su vida, emigrar a Nueva York en la dictadura de Trujillo. ¿Y a qué se dedicó esta mujer en Nueva York? Se dedicó a seleccionar los jóvenes que iban a prepararse a Cuba para lo que fue esa expedición de 1959. Y ojo, ahí habían 4 mujeres que este pueblo no conoce, que se entrenaron con esos expedicionarios en Cuba y que a última hora, por cuestiones de logística, esa es la excusa, no la dejaron venir, la mandaron a hacer un curso a La Habana y en eso salieron los expedicionarios. Pero es importante que este pueblo sepa que las mujeres también estuvieron dispuestas a venir a inmolarse como esos 192 hombres que vinieron en el 1959, lo que marcó el inicio del fin de la dictadura. Pero esta mujer, estando en Nueva York, cuando cae, cuando se da lo que es el ajusticiamiento de Trujillo, pues de inmediato regresa a su país y asume un rol destacadísimo en todo lo que es Bonao, como miembro del 14 de junio, y luego pasa a la capital. Y aquí va a tener va a vivir para el 14 de junio, y ella misma dice que conocer a Manolo fue lo más grande que le pasó en su vida, y estuvo con él en el mismo vehículo cuando Manolo fue hacia las lomas, a las escarpadas montañas de Quisqueya. En fin, ella jugó un rol estelar en la revolución de 1965, bueno, la revolución ¿verdad? 65, en la revolución de abril, desde el inicio hasta el fin. Conocer su testimonio es simplemente algo desgarrador de cómo ella entendía y vio cómo el pueblo se levanta, toma conciencia y que se está ganando la guerra, y luego de una ocupación, cómo defendieron cada cuadra de la zona norte de este país y cómo tuvieron que trasladarse a esta zona. Y esta mujer viajó, cuando terminó la guerra del 65, viajó a Cuba, viajó a China junto con 6 mujeres que envió el MPD. Cuando yo estaba haciendo esta investigación, yo dije, no, yo tengo que rastrear esas mujeres que estuvieron en China con Aniana. Y he aquí lo que yo encontré, entrevistando a Sagrada Bujoso, que fue una de esas 6 mujeres. Me dio el nombre de Tona, Argentina Santana. Me dice, era la única que no era pequeña burguesa, que era obrera del textil Los Mina. Y yo di con esa mujer después como de 6 meses de búsqueda. Y cuando yo encuentro a Tona en Villas Agrícolas, viviendo en un garaje por solidaridad de un sobrino, en completa miseria, casi no ve, porque había sido modista. Y allí tuve la dicha
de que esa mujer me abrió su memoria, su alma, y me contó cómo en ese comando donde estuvo Cocuyo Báez, ese gran dirigente del MPD, que creo que fue embajador en Cuba, ella estuvo ahí en Villas Agrícolas y combatieron. Y me habló de los 3 comandos que existían en la zona norte y cómo no había miedo y cómo las mujeres estaban de igual a igual en los hombres. Y después de 4 entrevistas a profundidad, esa mujer me dice, y no había miedo, pero fue terrible ver cómo nos tomaban cuadra a cuadra nuestro territorio, y tuvimos que irnos a Ciudad Nueva y a la zona colonial, y allí la mandaron a un comando, y luego el MPD la mandó al Cibao a llevar unas armas, y ahí la cogen presa. Wow. Y nunca más pudo conseguir empleo. Y 3 abogados de 3 diferentes partidos de izquierda la sacaron de la cárcel a los 3 años y quedó fichada. Y nunca más pudo conseguir ningún tipo de trabajo. Y estaba anónima hasta ese momento. Y Magali Pineda contaba cómo a ella el haber participado en la Revolución de Abril le abrió más puertas que tener un diploma de sociología de la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, a esta mujer de la zona norte, el haber participado en la Guerra de Abril le imposibilitó ganarse su vida siempre. Y a partir de esta investigación, pues yo llevé esta investigación al Archivo General de la Nación, allí la expuse, hablamos, y esa mujer fue reconocida por el Congreso, porque fíjese si hubo participación o no de las mujeres, que no solo el Congreso ha reconocido a muchas mujeres de Abril, sino también el Poder Judicial, sino también el Ministerio de la Mujer. Entonces, esos son testimonios, y ahí entro preguntando tu pregunta, contestando tu pregunta de que las fuentes que dicen, pues están ahí. Sí. Lo único que cuando se escriben los libros, no se habla de esas mujeres, pero las mujeres en la zona norte, además de ser invisibilizadas, muchas de ellas son innominadas, no tienen nombre. Ese es uno de de lo que comentábamos antes. ¿Dónde está el legado documental? O sea, aquí tenemos un legado donde recoge parte de la historia, porque no todo se puede dejar a las memorias Claro. y hacer este tipo de cosas, o sea, contar, poder que trascienda, porque lo que estamos viviendo hoy es fruto de las partes buenas de esas luchas y de esa labor de hombres y mujeres. Uh-huh. ¿Ves? O sea, pero si no hay un legado documental, ¿qué tanto hay? Por ejemplo, para poner otro ejemplo de las mujeres de la zona norte, de los sectores populares, Guaroa Ubiñas, que en ese momento era un joven estudiante de medicina y se integró a la guerra, escribió un libro que dice, Un joven en la Guerra de Abril. Y ahí en ese libro de Guaroa Ubiñas, él narra cómo en un tiroteo en la cercanía del cementerio de la Máximo Gómez, un joven combatiente se quedó atascado en un tanquero. Y nadie se atrevía a salvarlo por lo nutrida de la balacera. Y como una mujer desdentada, greñuda, gorda, así, se fue al tanquero. No, él dice, yo no sé de dónde esta mujer sacó la fuerza, abrió, se echó al chico y lo sacó vivo y lo llevaron al hospital.
Y él dice, pero nadie sabe el nombre de esta mujer. Esta mujer se fue al hospital con todos nosotros y no se fue hasta que supo que ese joven se había salvado y estaba bien y se desapareció. Y esos son ejemplos de esas mujeres populares que jugaron un rol estelar y que son las innominadas, no tienen nombre. Así como se habla de las viudas de... Y al inicio yo te decía que yo dividí en 3 las mujeres participantes porque las mujeres de los militares constitucionalistas conforman para mí otro grupo de mujeres. Esas mujeres estuvieron muy de acuerdo con defender la causa que habían escogido sus esposos y hicieron labor de centinela, de guardianas, hicieron toda clase también de oficio y se arriesgaron y fueron las viudas de los militares de Abril, de los constitucionalistas, y casi nunca se les reconoce. A Gladys LaChapelle no fue viuda, pero jugó un papel estelar. Una de las viudas que escribió un libro magnífico es Arlette Fernández, viuda del coronel Fernández Domínguez, el ideólogo de la Revolución de Abril, porque el líder fue Francisco Alberto Camaño Deñó. Pero sin Fernández Domínguez no hubiese existido un Francisco Alberto Camaño Deñó. Entonces, esas son las cosas que no se dicen, el rol de esas mujeres en todo lo largo de la guerra civil y luego de esa guerra contra un enemigo tan superior, y cómo estas mujeres estuvieron desde el inicio hasta el fin, pero enfrentando no solo al interventor, sino también el machismo de sus compañeros, ¿sí? Porque eso jugó un rol importantísimo. Ellas se igualaban y andaban de tú a tú en todas las situaciones, pero a la hora de tomar decisiones, de hablar de sus compañeros de combate y de misiones, se omiten esos nombres. Entonces, eso es lo interesante. Entonces, ¿qué hay de literatura? Pues se ha hecho un esfuerzo muy grande en el Archivo General de la Nación, en historia oral, entrevistando a mujeres vivas. Se ha recuperado la memoria y hay testimonio de mujeres que cuentan cuál fue su rol en esa Revolución de Abril. Y también, yo repito, el rol de estas mujeres fue tan importante en todos los órdenes que se escapan algunos nombres. Claro. Y cuando se escapa alguno de los nombres, también se escapa esa historia, se escapa ese legado, ese ejemplo. Y por lo menos hay una pista para los que investigamos, ir detrás de eso. Sí, ir detrás y que sus acciones, su participación sea ejemplo que estimule y que le dé sostén a quienes tengan el deseo, la intención, el propósito, pero no tengan la fuerza que le impulse con alguien que ya lo hizo. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos
Invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Definitivamente dar a conocer, compartir estas historias, estos hechos de valentía, de compromiso, debiera ser conocido masivamente y continuamente para que ese legado pueda servir de sostén, de impulso a aquellas mujeres que tienen el sentir, que tienen el deseo, que tienen la capacidad de hacer obras que beneficien a todos y que puedan ser visibilizadas, no solo para el reconocimiento, sino para el ejemplo que implica. Esas historias que, bueno, no tenemos todo el legado documental que debiéramos tener y que quisiéramos, y qué bueno que, como has mencionado a Margarita, a Soledad, que también han dado a conocer, y tu investigación también, cómo poder continuar recordando esos momentos. ¿Cómo tú ves, Reina, el reconocimiento que se ha tenido hacia esas mujeres que hicieron una labor y una lucha tan importante? Bueno, no ha sido suficiente, ha sido ínfimo. Todavía esa señora, Argentina Santana, sigue viviendo en condiciones muy deplorables. Y otras tantas, ¿verdad? Pero por lo menos ya no es anónima, ¿sí? Ya tiene un nombre, ya se le ha visitado, ya el Congreso ha reconocido. Pero aquí lo importante es que las mujeres puedan ver que la generación anterior de mujeres tiene una memoria, tiene unos aportes, porque esto, la invisibilización de las mujeres hace un daño tremendo, porque deja sin un referente histórico a la siguiente generación. Y estas mujeres jugaron un rol estelar, de importancia, y debe ser conocido. Por eso es imprescindible visibilizar, revisitar con ojos de género para recuperar el papel real que jugaron estas mujeres y ponerle en el relato histórico. Y es que este pueblo se merece, no solo las mujeres de la nueva generación, sino el pueblo entero merece conocer los sujetos históricos, qué rol desempeñaron, que no fue una revolución solamente de los hombres, que se combatió, y que esos 120 días de heroísmo fue de todo el pueblo dominicano, incluyendo las mujeres. Que esa dignidad, que esa trinchera del honor, como dijo el gran líder Camaño cuando se decidió a enfrentar a los norteamericanos, esa muralla de dignidad que unificó a todo el pueblo dominicano en torno a ese líder, allí estaban las mujeres a la par de los hombres y en igualdad de condiciones, de sacrificio, de valentía, y que durante esos 120 días ese gobierno de Camaño, oiga, allí no se paró la cultura, ahí hubo escuela en Ciudad Nueva y en todo lo que es la zona colonial. Sí, y hubo emisora, y hubo teatro, y los artistas y las artistas se integraron, y eso no se conoce. Entonces, eso es muy importante, el rol que jugaron los medios de comunicación, las mujeres, en todas las facetas, como entrenadoras militares, porque aquí hay muchos hombres que fueron entrenados por mujeres, y nos lo dicen, que tuvieron compañeras
que le decían, óyeme, no, es así, que se agarra el fusil aquí, allí. Entonces, eso es importante para que se entienda que la sociedad dominicana creció, fue un salto gigantesco lo que ocurrió de unificación en torno a la revolución y a la resistencia heroica del pueblo dominicano, y que la democracia no se gana solo con elecciones, sino con esa convivencia, Un nivel de compromiso. con el y nivel de involucramiento. patriotismo que mostraron las mujeres a la par de los hombres. Había mujeres que, o sea, no pedían permiso a sus padres porque sabían que le iban a decir que no, y se iban de los pueblos y se presentaban allí porque entendieron que ese es su compromiso generacional, y porque el patriotismo no tiene género. Los hombres no aman más su patria que las mujeres, ni las mujeres más. Eso depende de la persona. Entonces, eso es importante, y eso se vio evidente en esta revolución. Y eso es un gran aporte que le podemos hacer a esta generación que necesita de tener ese puente, de saber qué pasó en las generaciones anteriores. Sí. El que le sirve de sostén. O sea, ya sabemos que es mucho lo que todavía hay por hacer para reconocer y estimular la participación, como tú dices, sin diferencia de género. Pero, o sea, al nivel local, ya hemos hablado eso. Internacionalmente, ¿ha habido algún impacto, algún reconocimiento de estas mujeres luchadoras? Y que puedan reconocer las dominicanas no solamente como lindas mujeres, sino mujeres con otro tipo de valores más trascendentes. Pero claro que sí, yo aquí conté cómo Aniana Vargas, desde Nueva York, hizo una labor revolucionaria impecable y llena de valor. Y claro que fuera de aquí se ha reconocido esa labor, no solo de ella, sino de muchas otras mujeres que en ese momento militaban en los grupos o en los partidos de izquierda. Porque también donde quiera que la comunidad dominicana vivió exiliada, pues allí también organizaron. Fue muy importante que 16 grupos políticos de dominicanos organizados se unificaran en el 59 en torno a lo que se llamó el Ejército Dominicano por la Libertad. Uh-huh. ¿Sí? No exactamente con esas siglas, pero fue como la Federación de los Dominicanos por la Libertad. El Ejército de Liberación Dominicana, así es, que se fundó en Venezuela, ¿verdad? Y entonces, desde organismos internacionales, mira, no se ha hecho un trabajo riguroso con los archivos diplomáticos. Yo no puedo decirte nombre y apellido. Oficialmente no se conocen mujeres que desde la diplomacia elevaran la voz en este periodo. No se ha hecho esa labor, pero sí conocemos de muchos ejemplos de mujeres que a título de organizaciones y personales se dieron a conocer en el exterior denunciando el atropello, el abuso, denunciando la intervención, la ocupación norteamericana. Pues claro que sí. Y eso es lo importante,
mostrar eso. Y por eso es que estamos a tiempo de reescribir. Además, yo pienso que es una tarea de los historiadores e historiadoras, sobre todo historiadoras, pero de todos en este periodo, porque es importante que no se pierda, sobre todo porque ahora estamos viviendo en una época tan, por buscar un término que no sea muy ofensivo, como tan líquida. Ay, qué lindo te quedó eso. ¿Verdad? Como donde lo superficial es lo que, como lo prevalece, cotidiano. uh-huh. Entonces, esto es algo que debe de conocer la generación actual. Bueno, pero mira, si vemos también, porque solemos, o sea, quejarnos y hablar mucho de lo que quisiéramos que sucediera, pero también hay cosas que van evolucionando. Si bien es cierto, como ya hemos dicho, que merece este recuerdo, merece tener presente y honrar la memoria y el trabajo de esas mujeres y que sirvan de estímulo. Hoy en día yo siento, tú que has estado más en la actividad, bueno, histórica y sobre todo política, cómo hay un despertar de la participación de la mujer o del deseo de ocupar posiciones y participación en la política. Habría que ver cómo estos ejemplos pueden dar una directriz de lo que hablamos, o sea, de un real compromiso político y no una ambición de poder. Claro, claro que sí. O sea, es seguir estimulando a las mujeres valiosas que se involucren de manera activa y comprometida a las labores políticas, si esa es su vocación, pero siguiendo, o sea, lineamientos y valores que menos líquidos. Claro. En el momento de la revolución del 65, no existía teoría de género. Acordémonos que eso va a ser en los años 70, cuando surge, ¿verdad? Pero la mujer demostró que sin teoría, su dignidad y su patriotismo marcaba y le impulsaba a cumplir con su rol histórico, y eso hizo. Pero ha transcurrido mucho tiempo y ahora nosotros podemos entender, porque la teoría de género lo explica, cómo esa invisibilización es que ha mantenido a la mujer fuera de la esfera del poder. Entonces ahora hay mujeres empoderadas, con capacidad, sí, pero que se le sigue marginando. Entonces de lo que se trata es de crear condiciones donde la mujer pueda, a la par del hombre, competir en igualdad de condiciones. No se necesita ninguna prebenda ni ninguna condición especial. Es igualdad de condiciones, que no existe, que no es lo mismo hoy, que siempre la mujer tiene una serie de obstáculos nada más por el simple hecho de ser mujer, y que en vez de ir hacia la igualdad, lo que está demostrando nuestra sociedad es que está enferma con una epidemia que se llama feminicidio. Es decir, que a las mujeres que asumen las riendas de su vida y que detienen una relación, no se le permite. Entonces, aquí, de esencia, para solucionar esta problemática social, lo que hace falta es una educación, pero una educación con un enfoque inclusivo, de respeto, de igualdad. Entonces, terminaríamos con eso, y entonces la mujer tendría en igualdad de condiciones
una gran representatividad que no tiene hoy, porque no existe igualdad de condiciones, ni siquiera en las academias. Todavía hay muchas academias que no le pagan igual al hombre o a la mujer. Eso es increíble por el mismo trabajo. Sin embargo, Reina, a mí me ha sucedido en graduaciones que el número de mujeres es mayor y sobre todo cuando tienen los mayores honores, claro, casi siempre se los llevan las mujeres. O sea, claro que los sí. summa cum laude, magna cum laude, aún en áreas, en carreras que estaban muy reservadas a los hombres. Hoy día tenemos mucho más mujeres que salen de los centros educativos, salen de las universidades con honores. Sí, eso yo lo viví mucho en mis 30 años en INTEC. Bueno. La mayoría de los honores eran de las mujeres en áreas que tradicionalmente eran de hombres, pero a la hora de buscar trabajo no estaban desempleadas. Sí. O mínimamente empleada en otra cosa. Sí, y ya eso es tema muy largo, ¿entiendes? O sea, porque termina siendo la hacedora detrás del trono. O sea, yo hago y tú exhibes. Entonces, todavía tenemos tiempo para resarcir algunas cosas que las mujeres pues no hemos ganado. Y que se nos respete tal como somos, ni más ni menos, sino como merecemos. Claro. Ejemplos tenemos, capacidades también, y que cada día pues esa interrelación entre hombre y mujer sea de cooperación, de que no hay un complemento, somos todos completos. Sin embargo, juntos podemos llegar pues mucho más lejos, claro, y con mejores resultados. Y lo importante para cerrar con este tema tan importante en abril, sobre la Revolución de Abril, es que la mujer dominicana estuvo presente como en ningún otro acontecimiento político, y fue ejemplo para América Latina, su participación tan integrada, y que eso demuestra cómo las mujeres no tienen que ser llamadas, ellas van. Así porque es. Sienten la necesidad de luchar por su patria, por su país. Pero ahora, en este abril, qué bueno sería conocer quiénes fueron esas heroínas sin nombres, escudriñar, leer, investigar. Y yo cierro con que las mujeres jugaron el rol que se les permitió jugar en esa coyuntura política, que no lo hicieron más porque no se le permitió. Había ese sesgo machista también dentro de los dirigentes de la Revolución del 65. Pero es propicio escudriñar sobre este importante acontecimiento histórico. Claro que sí, y seguiremos viendo otros acontecimientos que vale la pena compartir. Reina, gracias. Y esto ya es un compromiso a hacer visible lo que merece serlo. A ustedes, gracias por acompañarnos. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.